Hola, hoy estaremos desarrollando en el curso de química la parte de modelos atómicos. Empecemos. Con lo que respecta a las concepciones filosóficas, Leucipo y Demócrito son los que dan origen al término átomo. Este significa ela sin y tomo, que significa división. Es como tener acá una manzana. Esta la puedes dividir en dos, sería la mitad, luego la cuarta parte, la octava parte, hasta un punto en que ya no se divide más. A esto le decimos átomo. Se consideraba que la materia está formada por átomos y que estos eran indivisibles. Plantean la discontinuidad de la materia. Entonces, esto significa que si estos se dividen hasta cierto punto y luego ya no se divide más, esto es la discontinuidad. Lucrecio nos decía que todo el universo está compuesto de pequeños átomos moviéndose en un infinito vacío. Expone la física atomista de Demócrito y la filosofía moral de Epicuro. Bueno, esta doctrina se perpetúa por medio de un poema, el Rerum Natura. También tenemos a Empédocles, quien propuso la teoría de las cuatro raíces que Aristóteles más tarde llamó los cuatro elementos. Bueno, aquí tenemos algunos exponentes de estos cuatro elementos que son el agua, el fuego, el aire y la tierra. Para Aristóteles, bueno, él se encargó de negar la discontinuidad de la materia. Propuso que la materia es la reunión de cuatro elementos, lo que justo mencionamos hace un momento: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Entonces, la teoría atómica no se desarrolla por el predominio de estos cuatro elementos aristotélicos, ya que son concepciones filosóficas. Entonces, John Dalton propone el primer modelo atómico, pero con bases científicas. Esto sí es una pregunta de examen. Dice que el átomo es una esfera compacta y maciza, neutra. Él fue el primero en atribuirle al átomo las propiedades de tamaño y peso. Explica las leyes ponderables de las combinaciones químicas. Justamente esto vamos a ver en el tema de estequiometría. ¿Ya? Explica la mayor parte de la química orgánica del siglo XIX. Algunos de sus postulados, es algo que he podido recolectar en varios libros, nos dice que la materia está formada por partículas muy pequeñas que se llaman átomos. Estos átomos son indivisibles, indestructibles e impenetrables. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en reacciones químicas. Un detalle con esto: los átomos de un mismo elemento son idénticos en todas sus propiedades, especialmente en tamaño y peso. Pero tú debes saber de la existencia de los isótopos. Bueno, Dalton no lo conocía, pero los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que tienen diferente peso, ¿ya? Diferente masa atómica. Eso es porque tienen diferente número de neutrones. Átomos de elementos diferentes tienen diferentes propiedades o cualidades. Eso está bien. Los átomos de diferentes elementos pueden combinarse en más de una relación entera y sencilla para formar más de un compuesto químico, lo que esto se llamaría proporciones múltiples de Dalton. Bueno, algunos detalles de John Dalton es que Dalton padeció un defecto genético de confundir el color rojo con el verde, que descubrió él mismo y se conoce como daltonismo. Entonces, si quieres saber qué cosa es el daltonismo, bueno, más adelante haremos un video sobre biología. Entonces, ¿qué más? El átomo compuesto es lo que llamamos actualmente molécula. O sea, Dalton no le decía átomo como tal, sino si quería referirse a una molécula, le llamaba átomo compuesto. Dalton erró al representar algunas moléculas como el agua y el amoníaco, y acertó en otros como el monóxido de carbono. Bueno, acá tenemos alguna simbología que es la que usaba Dalton. Por ejemplo, si él quería decir que esta sustancia era monóxido de carbono, juntaba el carbono con el oxígeno, y sí, pues no, ese es el monóxido de carbono. Pero si quería tener agua, tú sabes que el agua son dos de hidrógeno y una de oxígeno, y acá tienes una de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Lo cual sabes que es falso. Algunos errores que tuvo John Dalton fue que, lo que te decía, los átomos no son elementales, ¿no?
Pues existen partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, y hoy la existencia de los quarks. Los átomos de un mismo elemento no son similares en todas sus cualidades. Recordemos a los isótopos, lo que te mencioné, que presentan una variación en el número de neutrones. Por ejemplo, estos son átomos de hidrógeno, pero son diferentes. Acá no tiene neutrones, acá tiene un neutrón y acá tiene dos neutrones. Y en cada caso adopta un nombre diferente. Igual que para el oxígeno, en ambos casos son 8 protones. La cantidad de protones es lo que identifica a un átomo como tal, mientras que la cantidad de neutrones ha cambiado. Acá tienes 8 y acá tienes 10. ¿Ya? Son isótopos, basta que tengan el mismo número atómico. Y los átomos sí se pueden fragmentar o unir bajo condiciones especiales, como en las reacciones nucleares. Bueno, eso no lo conocía Dalton. Pasemos a esta parte que es algo interesante. Nos dice los rayos catódicos que fueron descubiertos por Klucker. ¿Qué son estos? Vienen a ser electrones que se mueven del cátodo, por eso se llaman catódicos, y se dirigen al ánodo. Estos rayos catódicos obtenidos no dependen del tipo de gas utilizado ni el tipo de material de los electrodos. O sea, acá se coloca un gas, y este gas, al someterlo a unas condiciones especiales de presión y temperatura, bueno, en este caso la temperatura sería, no, perdón, el voltaje sería unos 10.000 voltios y la presión más o menos la centésima parte de una atmósfera. Entonces, al pasar la corriente eléctrica, los electrones del cátodo empiezan a salir en dirección al ánodo. Obviamente los electrones son negativos, y si el cátodo es negativo, negativo con negativo se repelen y se dirigen hacia el polo positivo. ¿Ya? Sin importar el tipo de gas que se use, siempre se obtendrán electrones. Son de naturaleza corpuscular, ¿y esto por qué? Porque los electrones tienen una masa muy pequeña, pero la tienen. Se desvían en campos eléctricos y magnéticos, por supuesto. Ya que los electrones son carga negativa, se van a dirigir hacia el polo positivo de alguno de estos dos tipos de campos. Producen efectos mecánicos, términos químicos y luminosos, como puedes observar aquí. La velocidad de estos rayos catódicos más o menos es 150.000 kilómetros por segundo, la mitad de la velocidad de la luz. Ya más adelante veremos que habrá otro tipo de rayos que también son electrones, pero que tienen una velocidad diferente. Ionizan gases porque son relativamente lentos, provocan la aparición de sombras. Si colocas aquí una pequeña elemento, aquí una paletita o algo así, hay una sombra que se está proyectando. Impresionan placas fotográficas, en otras palabras la pueden velar, ya que estos atraviesan. Thomson, bueno, una de las cosas más importantes que hizo fue descubrir el electrón mediante experimentos realizados con los rayos catódicos. Su modelo atómico se llama el budín de pasas y consiste en que es una masa positiva y en ella están incrustados los electrones, tanto en la periferia como dentro de ella. Es eléctricamente neutro, ya que todos los electrones que tú estás observando se van a neutralizar con toda esta carga positiva. ¿Ya? Acá, ojo, no hay protones. ¿Ya? Acá no se menciona nada de protones, es electrones y una masa positiva. Es el primer modelo en relacionar la electricidad con el átomo. ¿Ya? Determinó la relación carga-masa del electrón y dice que es más o menos 1,7 por 10 a la 8 coulomb por gramo. Otro personaje Perrin, plantea que los electrones están en la periferia del átomo. Esta afirmación es insuficiente para desechar el modelo del budín de pasas. O sea, para Perrin dice que los electrones solamente están en la superficie nada más. No es que el modelo de Thomson, que está tanto en la superficie como dentro de ella. Entonces esto no es suficiente para desechar. Pero al descubrirse el núcleo atómico, se desecha completamente el modelo de Thomson. Entonces, ¿quién descubrió el núcleo atómico? Bueno, Ernest Rutherford. Los rayos canales fueron descubiertos por Goldstein.
en algunos libros nos dicen que Goldstein descubrió los protones, pero en realidad se le atribuye a Ernest Rutherford, conocido también como los rayos anódicos o positivos. Entonces te das cuenta que los rayos catódicos salen del cátodo, mientras que los rayos canales, los rayos anódicos, porque provienen del ánodo, vienen a ser positivos. Se desvían en campos eléctricos y magnéticos, ya que son rayos positivos, sí se van a desviar porque se van a dirigir hacia el polo negativo de un campo eléctrico, por ejemplo. ¿Por qué se llaman rayos canales? Bueno, porque acá, mira, hay un cátodo perforado y son como pequeños canales. Entonces, cuando los rayos atraviesan, van a hacer notar su existencia con unos destellos. Se mueven a la centésima parte de la velocidad de los rayos catódicos. Bueno, los rayos catódicos se estaban moviendo a 150.000, mientras que estos se moverán a 1500 kilómetros por segundo. Se dirigen en dirección contraria a los rayos catódicos, obviamente, ¿no? Tú sabes que los rayos catódicos vienen del cátodo hacia el ánodo, mientras que los rayos anódicos salen del ánodo hacia el cátodo. Son de naturaleza corpuscular. Esto es porque tienen masa, ¿ya? Dependiendo del tipo de gas usado en el tubo de Crookes, se originan diferentes cationes. Por ejemplo, si acá ponemos hidrógeno, lo que va a producir son protones. De ahí que le decían que Goldstein descubrió los protones. Pero si se usa otro tipo de gas, produce cationes. En ambos casos, estos se van a denominar gasiones. Millikan es quien determina la carga del electrón y luego la masa del electrón con la relación de Thomson. Acuerde que Thomson determinó la relación de la carga con la masa para el electrón. Su experimento se conoce como la gota de aceite. Lo que hace él es crea acá un pequeño campo magnético, los rayos ionizantes, que serían los rayos X, y acá un atomizador que va a botar bastantes gotitas de aceite. Entonces estas van a bajar por una pequeña rendija y debido a su masa, obviamente tendrán un peso, se van a dirigir hacia abajo. Pero como están cargadas negativamente y acá hay una placa negativa, negativo con negativo se repelen y por este agujero va a observar que hay una gotita que se está manteniendo suspendida. Entonces, aplicando algunas leyes de la física, se puede calcular la carga del electrón. Entonces, se inyecta una gran cantidad de gotitas de aceite cargadas negativamente, luego de irradiarlas con rayos X. La carga del electrón, según Millikan, lo que pudo calcular en ese entonces fue 1,5 por 10 a la menos 19 coulomb. Pero métodos más sofisticados establecen que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Los rayos X fueron descubiertos por Röntgen. ¿Ya? Son de naturaleza electromagnética. Entonces, cuando te mencionan naturaleza corpuscular, significa que tiene masa. Y si te mencionan naturaleza electromagnética, no tiene masa, es energía. Entonces, los rayos X son energía. Surgen de fenómenos extranucleares debido a la desaceleración de electrones. Como te decía, no poseen masa ni carga. Se pueden polarizar o difractar. Atraviesan láminas de metal o vidrio, excepto el plomo. ¿Ya? Entonces, de acá puedes acordarte una serie televisiva, Superman, ¿no? Decían que él tenía visión de rayos X. O sea, podía ver a través de todo, menos a través del plomo. No se perturba con campos eléctricos o magnéticos, y esto es porque no tiene carga. ¿Ya? Por eso no se va a desviar. Actúan energéticamente sobre tejidos orgánicos y fotografías. En la fotografía las pueden velar y a los tejidos orgánicos puede alterar pues, el ADN, ¿no? Puede producir cáncer. La reactividad fue descubierta por Henry Becquerel mientras estudiaba la fluorescencia o fosforescencia para saber qué sustancias emitían o no rayos X.
Por ejemplo, acá se ve a Becquerel trabajando con otros dos, los esposos Curie. ¿Ya? Becquerel trabajó con sales de uranio. Esto es pregunta de examen, que se llama peculenta, que tiene la propiedad de velar fotografías. Los esposos Curie descubrieron dos nuevos elementos más reactivos que el uranio, que serían el radio y el polonio. Pregunta de examen. Rutherford demuestra que los elementos radiactivos emiten radiaciones alfa y beta. Y Villard identificó un tercer tipo de radiación, gamma. Ahí vamos a ver esos tres tipos de radiaciones. Por ejemplo, acá tenemos alfa, beta y gamma. Vamos a ver de qué naturaleza son. Los alfas son de naturaleza corpuscular y eso es porque vienen a ser los núcleos de helio, mientras que los beta son de naturaleza también corpuscular, pero estos son electrones. Y los gamma, al ser energía pura, es de naturaleza electromagnética. La masa para estas partículas alfa es de 4 UMA, más o menos. Para beta es la masa de 1/1836 UMAS, es una fracción muy pequeña. ¿Ya? Esto es como estos son dos neutrones y dos protones. Acá es la 1836 parte de un protón. Y aquí pues la masa, al ser energía, no tiene masa. La carga para el alfa sería +2, para el beta -1, es un electrón, acuérdate, y el gamma 0, no tiene carga. La velocidad. En cuanto a la velocidad, los rayos alfa son núcleos. Y te acordarás que la parte más pesada de un átomo es el núcleo. 99,99% está concentrado en el núcleo. Y al ser muy pesado, la velocidad es lenta, ¿no? Más o menos 20.000 kilómetros por segundo. Esto es lento comparado con la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Los rayos beta tienen una velocidad cercana a la luz. ¿Y esto por qué se mueve la velocidad de la luz? Bueno, no tiene masa, es por eso. Mientras más masa, acá tiene una poquita masa, entonces un poco menos que la velocidad de la luz. Aquí tiene una mayor masa, más lento. Pero el poder ionizante, ya que el alfa es muy lento, su poder ionizante es alto. El beta es mucho más veloz, su poder ionizante es bajo. Y el gamma, muy bajo. Acá podemos ver lo que es el poder de penetración. Ya que el alfa es, entre comillas, lento, no puede atravesar el papel, pero el beta sí lo va a hacer. Pero se detiene en láminas metálicas o alguna madera densa, no lo va a atravesar. Los rayos gamma sí atraviesan todo, pero menos una pared gruesa, porque esto se mueve, acuérdate, a la velocidad de la luz. Entonces, mientras mayor sea la velocidad, tendrá una mayor capacidad de penetración. Ahora, si fuera un rayo de neutrones, lo atraviesa completamente, ¿no? Toda esta pared gruesa. Entonces, Ernest Rutherford tuvo dos colaboradores, que serían Geiger y Marsden. Entonces, si te dicen el modelo planetario fue propuesto por Geiger y Marsden, está bien, es correcto, ya porque trabajaron con Rutherford. Bombardeó una lámina de oro muy delgada. Acá está la medida del espesor, ¿no? Su modelo se denomina modelo planetario porque él descubre el núcleo atómico y en ella están los electrones girando en órbitas circulares y concéntricas. ¿Ya? Entonces, detrás de la lámina de oro hay una pantalla de sulfuro de zinc. Es una pantalla fosforescente. Los rayos alfa impactan bueno, no impactan, atraviesan la lámina de oro. La mayoría la atraviesa, ¿no? Pero solo hay una pequeña porción que va a rebotar. O sea, todas atraviesan, casi todas. Algunas tienden a desviarse, pero muy pocas de ellas se repelen, ¿no? Van a rebotar. ¿Qué más hizo? Descubrió el núcleo atómico, como te lo había mencionado. La mayoría de estas partículas alfa atraviesan la lámina de oro. Solo algunas partículas alfa se desvían con ángulos de dispersión o dispersión variables después de 0 hasta 180 grados sexagesimales. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un átomo cualquiera, entonces acá está atravesando completamente los rayos alfa. Pero en algunos puntos, cuando pasa muy cercana a una... Esto es lo que pasaría si no hubiera un núcleo. Cuando no hay núcleo, atraviesa todo. Pero como hay un núcleo, se desvía. ¿Por qué se desvía?
Los rayos alfa son de naturaleza positiva. El núcleo deberá ser positivo para que ocurra una desviación, porque positivo con positivo se repelen, pero acá positivo positivo también se repelen, así que acá está pasando más cerca. Bien, ¿qué hace? Lleva a cabo la primera transmutación nuclear. Es convertir un elemento en otro. Por ejemplo, acá tenemos helio, ¿no? Este es un rayo alfa, porque solamente tiene 2 protones y 2 neutrones, ¿ah? Ojo con eso. No es el elemento helio, sino es el ion de helio. Impacta con el nitrógeno. Y al suceder esto, se separa un hidrógeno y en un oxígeno. Entonces el nitrógeno se convirtió en oxígeno. Se le atribuye el descubrimiento del protón. Esto de acá es lo que te van a preguntar en el examen. Las órbitas, como te dije, son circulares y concéntricas. El radio del núcleo es 10.000 veces más pequeño que el radio del átomo. Si te das cuenta, esto sería 10 a la cuarta, ¿no? El volumen es 10 a la 12. En física, viendo la parte de análisis dimensional, el radio, su ecuación dimensional es L y el volumen L cubo. Entonces si acá es 10 a la cuarta, al cubo será 10 a la 12. ¿El átomo es un sistema dinámico? Claro que sí, porque está en constante movimiento. El núcleo es muy denso, por supuesto, porque aquí se concentra el 99,9% de la masa. Algunos errores de Rutherford. Según la física clásica, una partícula electrizada que se mueve con velocidad variable emite energía en formas de ondas electromagnéticas. ¿Ya? Por lo tanto, el electrón, que es una partícula negativa y se mueve en trayectoria circular mientras va emitiendo, se va acercando cada vez más al núcleo hasta la destrucción y colapsamiento del átomo. Pero ya sabemos que esto no ocurre. Los electrones están aquí girando mientras el electrón emite energía. Se acerca cada vez más al núcleo hasta su colapsamiento. No ocurre porque él no sabía lo de Bohr, que decía sobre las transiciones electrónicas. Mientras hay un electrón que emite energía, habrá otro que lo está absorbiendo. Por lo tanto, los electrones se mueven de un nivel a otro nivel. En cuanto a las radiaciones electromagnéticas, esto viene a ser la perturbación de dos campos, un eléctrico, que sería esto que está en rojo, y otro magnético, que es lo que está en azul. Este punto donde hay una intersección de la onda con el eje se llama nodo. Acá tengo otro nodo y aquí también es otro nodo. No tienen naturaleza corpuscular, en otras palabras, no tienen masa, son solo energía. En el vacío, ojo con esto, en el vacío se mueve con una velocidad de 300.000 km por segundo, que sería la velocidad de la luz. Al atravesar diferentes medios, la frecuencia permanece constante, sin embargo, varía la velocidad. ¿Ya? La frecuencia se mantiene, entonces pregunta de examen. Veamos los elementos que tienen una radiación electromagnética. Viene a ser acá la longitud de onda, que es esta, ¿no? ¿Cómo se define la longitud de onda? La distancia entre dos crestas. Estas son crestas. O la distancia entre dos valles. O la distancia entre un nodo y otro nodo, pero no consecutivos. ¿Ya? Si unimos esta distancia de acá, media onda. Una onda es una subida y una bajada. Eso es una onda. Entonces acá tenemos una y dos ondas. No tenemos más. La frecuencia es el número de longitudes de onda que atraviesan un punto fijo por unidad de tiempo. La frecuencia no varía cuando la radiación pase de un medio a otro. Ya, eso no va a cambiar. Acá tenemos la fórmula. La velocidad de la luz es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Ojo, en el vacío. Ya, esta fórmula sí la vamos a usar en los ejercicios. El periodo es el tiempo que demora una onda en atravesar un plano perpendicular en la dirección del movimiento.
En la velocidad, estas se mueven a la velocidad de la luz, pero si atraviesan otro medio, esta velocidad puede variar. Esto ocurre solamente en el vacío. La teoría cuántica de Max Planck nos dice que la energía es discontinua. Estos se van a propagar en pequeñas cantidades que se llamarán cuantos, o fotones, o quantum. O sea, tiene varios nombres. La energía que transporta cada fotón depende del tipo de radiación electromagnética. Ojo con eso, ¿eh? Explica el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Más adelante vamos a ver el efecto fotoeléctrico. Acá tenemos las fórmulas. La energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia. O también, como vimos con la ecuación anterior, la frecuencia es la velocidad de la luz sobre longitud de onda. Entonces acá está indicado lo que significa cada variable. El h, constante de Planck, que puede adoptar dos valores, ¿no? 6,62, en algunos libros 6,63 o 6,625, depende, ¿no? En este caso vamos a usar 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Yo te recomiendo que te aprendas esta, porque recordarás que un joule es 10 a la 7 ergios. Y si reemplazas acá 10 a la 7, lo multiplicas con 10 a la menos 34, te resultará 10 a la menos 27. Bueno, 6 veces la velocidad de la luz y esto sería la longitud de la onda. El efecto fotoeléctrico fue accidentalmente descubierto por Hertz. Claro que Einstein se encarga de la explicación de este fenómeno. Dice, si una radiación electromagnética, como la que tú observas aquí, incide sobre una placa de metal pulida, si ésta tiene la suficiente frecuencia, puede, entre comillas, arrancar electrones de este metal y que salgan con una energía cinética, con una determinada velocidad, de que se llama efecto fotoeléctrico, porque prácticamente es una luz que ha incidido sobre un metal, acuérdate que luz es foto, ¿no? Y salen los electrones con una velocidad, electrones, ¿no? Fotoeléctrico, de ahí sale el nombre. Entonces la energía de esta radiación, energía del fotón, va a ser igual a un trabajo que se va a realizar más una energía cinética. Claro que reemplazando sería constante de Planck por frecuencia, la constante de Planck por la frecuencia umbral, que es una frecuencia mínima necesaria para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Y eso pues ya la conoces, la fórmula de la velocidad, de la energía cinética. Entonces acá tenemos la descripción. ¿Qué cosa viene a ser este símbolo? Es la función trabajo. Es la mínima cantidad de energía para arrancar un electrón de la placa metálica. Y E, pues es energía cinética, ¿no? Se refiere a este de aquí. En cuanto al espectro electromagnético, es un conjunto de radiaciones electromagnéticas que se manifiestan en la naturaleza, ordenadas según su longitud de onda o su frecuencia. El espectro visible es toda esta banda, bueno, muy pequeña, ahorita vamos a ver la otra, de todo el espectro electromagnético. Entonces acá, ¿qué es lo importante? ¿Qué te van a preguntar? La frecuencia y la energía son directamente proporcionales porque van en el mismo sentido, ¿ya? Mientras que la longitud de onda es inversamente proporcional con respecto a la energía, por ejemplo. Entonces acá te van definiendo algunos valores. ¿Es importante que tú no aprendas esto? No, para efectos de examen no. ¿Ya? Con que te sepas el orden de los colores, yo creo que es suficiente. Por lo menos aprenden esto, los valores inicial y final, ¿no? De donde vendría a ser los valores para la luz visible. Esto está medido en nanómetros. Entonces, este es el espectro electromagnético que va desde los 3900 Armstrong hasta 7000 Armstrong. Ahora, acá mira, solamente una pequeña parte de luz visible. Lo que te decía hace rato, frecuencia y energía son directamente proporcionales, mientras que la longitud de onda es inversamente proporcional. ¿Cómo comparación? Si van en la misma dirección, son directamente proporcional, pero si van en direcciones contrarias, como la frecuencia y la longitud de onda, se dice que estas dos son inversamente proporcionales. Entonces, debajo del rojo, infrarrojo, por encima del violeta,
ultravioleta, ¿no? Los más energéticos, mayor energía, los rayos cósmicos, y los menos energéticos, micropulsaciones. Acá también están pues las ondas de radar, ondas de televisión, ondas de radio, frecuencia modulada. Niels Bohr. Este personaje no desecha el modelo planteado por Rutherford, sino que le hace algunas restricciones adicionales. Es válido para especies químicas con un solo electrón, o sea, monoelectrónicas, que también podrían ser algunas especies iónicas que también tengan un solo electrón. Los iones, por ejemplo, en el caso del helio, si pierde un solo electrón, sería un ión, entonces sería válido. Permite explicar las líneas espectrales de emisión y absorción para el hidrógeno. Contradice el principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, Heisenberg dice que es imposible determinar la posición y velocidad de un electrón. Acá nos va a dar una ubicación, ¿no? Pero se contradice, ¿ya? No explica el efecto Zeeman de líneas espectrales cuando el átomo es sometido a la acción de un campo magnético. Algunos de sus postulados están la estabilidad de la órbita, las órbitas permitidas, los niveles estacionarios, las transiciones electrónicas. Esto sí es pregunta de examen, siempre ponen esto. En cuanto a la estabilidad de la órbita, bueno, debido a la carga positiva del núcleo y la carga negativa del electrón, se produce una fuerza de atracción. De negativo a positivo se atrae fuerza eléctrica. Debido a que el electrón gira alrededor del núcleo, se produce una fuerza centrípeta. Entonces acá hay una fuerza centrípeta, ¿ya? Cuando el electrón va girando, se produce esta fuerza. La velocidad del electrón varía en forma inversa del radio. Entonces a esta velocidad, y acá está el radio, ¿no? ¿Ya? Aumenta la velocidad, menor el radio, inversamente proporcionales. La fuerza de atracción y la fuerza centrípeta deben estar en equilibrio, esto para que la órbita sea estable. Si no son iguales, no va a existir esa órbita. Mientras el electrón esté más cerca del núcleo, debe girar con mayor velocidad para contrarrestar la fuerza de atracción. Ya la sabes por la ley de Coulomb. Este electrón y ese protón, si están más cerca, la fuerza de atracción es mucho mayor. Por lo tanto, la velocidad del electrón debe ser más veloz para que tenga mayor fuerza centrípeta y aún se mantenga esta igualdad. ¿Cómo se calcula la velocidad? La velocidad viene a ser igual a la carga que tenga este electrón, ¿no? Multiplicado por la raíz cuadrada de la constante de Coulomb y dividido entre la masa y el radio. Entonces, el otro postulado serían los niveles permitidos. El electrón solo debe girar en algunas regiones permitidas, conocidos como niveles u órbitas. Y dice que el producto de la cantidad de movimiento y la longitud de la órbita debe ser un múltiplo de la constante de Planck. El h me representa la constante de Planck. Acá tenemos la cantidad de movimiento, la longitud de la órbita y el múltiplo de la constante de Planck. Bueno, este n es un valor entero, que sería 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esto siempre se va a mantener, ¿ya? Esta es una fórmula. ¿Qué es lo que te preguntan en el examen? Esto de aquí, ¿ya? Esta frase. ¿Cómo se calcula el radio de la órbita? Acá. 0,529, algunos libros 0,53. Bueno, es redondeando, pues, ¿no? Con el n cuadrado. Vamos a ver un ejercicio que no está como n, ¿no? Sería falso. Debe ser n cuadrado. Y claro, el esta es la velocidad. 2,2 por 10 a la 8, lo divides entre n nada más, sin el exponente, y sería centímetros por segundo. En cuanto a los niveles estacionarios, si el electrón solamente gira en esta órbita, no gana ni pierde energía. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si se mueve a otro nivel? Transiciones electrónicas, que sería el cuarto postulado. Entonces, cada órbita tiene una energía definida, es una energía cuantizada. La energía en un cierto nivel, tienes que aprenderte esto, es 13,6 sobre n cuadrado electronvoltios.
¿Y cuánto es un electrón voltios? 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Ya. Acá hay otra equivalencia, pero en kilocalorías por mol. Ahora, para las transiciones electrónicas, por cada salto electrónico se emite o absorbe un fotón. Si el electrón salta a un nivel superior, debe absorber. Acá está en un nivel 2, quiero pasar al nivel 3. Los niveles que me definen una cantidad de energía. Nivel 1, poca energía. Nivel 2, más energía. Nivel 3, mucha más energía todavía. Y así sucesivamente. Entonces, para que se pueda mantener esto, necesita más energía. ¿Ya? Por eso salta. Estoy aquí. Si quiero estar en el nivel 3, ya, necesito energía. Primero absorbo y salta. Pero si está en un nivel inferior, perdón, cuando quieres saltar a un nivel inferior debe emitir energía. Si estoy acá en nivel 4, quiero pasar a nivel 2, tengo mucha energía, entonces va a emitir y salta a un nivel inferior. Para hallar las diferencias de energía te acordarás que un nivel es 13,6 sobre n, ¿no es cierto? Ya está. Y bueno, ya lo tienes, ¿no? Hay otra fórmula para la longitud de onda y esto de aquí, ¿ya? Que es la constante de Rydberg. Sommerfeld nos da una generalización relativista del modelo atómico de Bohr. Ya, introdujo dos modificaciones básicas, órbitas casi elípticas, ya nos está mencionando eso, y velocidades relativistas, significa esto que está cercana a la velocidad de la luz. Bueno, esta excentricidad de la órbita dio lugar a un nuevo número cuántico, el número cuántico azimutal. Pregunta de examen. El átomo no permanece inmóvil, tanto el núcleo como los electrones se mueven alrededor del centro de masas del sistema. Ya, todos están aquí con sus órbitas elípticas. Y la dualidad de Broglie. Bueno, indica que la materia presenta un carácter dual, como onda y como partícula. Entonces acá, a modo de ejemplificar, hay un cilindro. Por un lado se puede ver un círculo y por otro lado un cuadrado. Ya, hay una dualidad. La fórmula es la siguiente. La longitud de onda va a ser igual a la constante de Planck sobre la masa de esa partícula multiplicada por la velocidad. Te acordarás que lo característico de una partícula es su masa, mientras que lo característico de una onda es su longitud de onda. Entonces, si te mencionan ambos características para un ejercicio, esta es la fórmula que debes usar. Y acá está indicado lo que significa cada una de estas, ¿no? Si te dicen la dualidad del electrón, entonces pondrás acá la masa del electrón. Y el último punto, el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué dice Heisenberg? Es imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad, ¿ya? O momento, ¿no?, del electrón. Momento es masa por velocidad. Y por lo tanto es imposible determinar su trayectoria. Cuanto mayor sea la exactitud con que se conozca la posición, mayor será el error en la velocidad. Y viceversa. Entonces esto sería toda la parte teórica, chicos. Nos vemos más rato desarrollando los ejercicios. Nos vemos. Chao.